buenas tardes. Tendremos la noticia del día. Intel cierra parte de sus operaciones en Costa Rica y es precisamente la planta que se inauguró en el 2022, la que se cerrará paulatinamente de aquí al primer cuatrimestre del año 2026 y trasladará a esta empresa transnacional todas estas operaciones a Malasia y a Vietnam por segunda ocasión. Nuestra compañera Maricruz Brenes nos adelanta parte de lo que tendremos más adelante sobre esta decisión que nos pone a pensar y nos pone también a ver qué va a pasar con esos 800 trabajadores que tiene la planta de Intel. Maricruz. Gracias, muy buenas tardes. Qué gusto saludarle a usted y a nuestros televidentes. Específicamente es la planta de ensamble y prueba la que se va a desplazar a estos países en los próximos meses y como bien usted lo explica, tenemos expertos que nos van a manifestar, nos van a explicar qué es lo que podría pasar con Costa Rica, cómo queda Costa Rica incluso parado a nivel internacional y además de esto, qué viene a significar esta pérdida de al menos 800 empleos de acuerdo con lo que decía la diputada Pilar Cisneros. Todo esto y muchísima más información se la vamos a tener en minutos. Gracias, Maricruz. En muy pocos minutos volveremos con Maricruz Brenes hasta San Antonio de Belén, donde está la fábrica de Intel, para que nos amplíe mucho más de lo que está sucediendo y además todas las repercusiones que esto puede traer tras este anuncio que hizo la empresa Intel esta tarde. Vamos con temas judiciales porque dos testigos comprometen al exmagistrado Celso Gamboa sobre la certificación de que el exalcalde Johnny Araya no era imputado en una causa penal. La defensa del también exfiscal de la República desacredita lo narrado por estos testigos de cargo. Él lo que me dijo es hay que entender que Celso anda, y disculpen la expresión, pero así la recuerdo, como un burro dando vueltas, buscando votos para su magistratura. Si él se va, pues mantenemos las cosas y las líneas como siempre han seguido. Y si él se queda, vamos a decirles cuál es la línea. Y me dijo, en estas palabras, Tati, seguimos con la misma línea, dando ese tipo de información cuando así lo solicite la prensa. Esto fue parte de lo externado por la jefa de prensa del Ministerio Público, Tatiana Vargas, durante el interrogatorio en el tercer día de juicio por supuesto tráfico de influencias y en donde se señala como responsables por parte de la Fiscalía a Celso Gamboa, Berenice Smith y al exalcalde de San José, Johnny Araya. La testigo además narró que vio como extraño que su jefe inmediato, que era Celso Gamboa, preguntara sobre si había dado información al periódico La Nación sobre Johnny Araya, cuando en ese momento se elaboraba un reportaje por parte del medio de comunicación de los más de 600 aspirantes a alcaldías para el cuaternio 2016-2020. Él con un gesto, y con un gesto como si tuviera un poco de, si se le notara un poco de pereza en su cara, dice que yo le redacte el oficio que tengo que mandar a la Fiscalía Anticorrupción. Don Celso le dijo, redácteselo para que no me vuelva a llamar. La defensa del exmagistrado Gamboa Sánchez minimiza lo declarado por la testigo. Vea, desde nuestra perspectiva eso es absolutamente falso. O sea, no existe absolutamente ningún elemento de prueba que conduzca a esa situación. Pero aún admitiendo manera de hipótesis que no lo hacemos, si eso fuera así, tampoco hay tráfico de influencias. Y es lo que está persiguiendo ese tráfico de influencias. Entonces, la pregunta es, ¿qué estamos haciendo acá? El segundo testigo ofrecido por el ente acusador fue el también fiscal de la República, Juan Carlos Cubillo. Ella le comentó que recibía algún tipo de instrucción de alguno de los dos fiscales. Sí, ella lo que dice es eso, que Celso le dio la orden que corrigiera el sistema para que no apareciera Johnny Araya como imputado. El juicio se retomará la próxima semana. Y gracias a la denuncia ciudadana, solo el OIJ de San Carlos ejecutó a la fecha 50 operativos contra el narcomenudeo. En el último caso se detuvo a un joven de 23 años de edad.
La zona norte del país es una de las más activas de la Policía Judicial en la actualidad. Este jueves no fue la excepción y se intervino con orden de un juez de la República una vivienda que se ubica en Cerro Cortés de Aguasarcas. El narcomenudeo no cesa y tampoco la acción judicial. La denuncia de las comunidades sobre movimientos sospechosos del narco suma para que se den las conclusiones de decenas de casos. Sí, se trata de una diligencia de allanamiento donde el día de hoy, coordinadamente con el Ministerio Público y el Juzgado Penal de San Carlos, se logra la detención de una persona costarricense de apellido Quesada, donde por medio de información confidencial no se habían puesto la noticia de que esta persona se está dedicando a la venta de estupefacientes. El día de hoy se está recolectando alguna prueba importante que lo liga con el proceso y próximamente será puesta a la orden del Ministerio Público. El expediente contra el joven de 23 años de edad y de apellido Quesada comenzó hace aproximadamente un mes y durante el allanamiento de morada se incautó drogas ilícitas como marihuana y crack, que es una mezcla de cocaína con bicarbonato de sodio y actúa de acuerdo a los expertos en la persona en menos de 10 segundos. En lo que va del año, además, se desplegó 3 mega operativos contra bandas organizadas asentadas en la zona norte del territorio nacional. Y durante un operativo realizado en el caserío de Las Chorreras, oficiales de la Fuerza Pública y funcionarios del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, el SINAC, descubrieron un taller clandestino para fabricar tómbolas o máquinas utilizadas en la minería ilegal, así como también una bodega de combustible, y todo ello se realizaba mientras se realizaban notificaciones previas a un desalojo judicial. En el lugar ubicado dentro del Refugio Nacional de Vida Silvestre, Corredor Fronterizo Norte, las autoridades encontraron 2 tómbolas completas, 2 cilindros metálicos listos para fabricar más artefactos y 9 pichingas con aparente gasolina, cada una con cerca de 30 litros, que serían utilizadas para operar maquinaria en actividades de extracción ilegal de oro en Crucitas. La operación forma parte del proceso de desalojo ordenado por el Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial de Alajuela, con sede en Ciudad Quesada, el cual se ejecutará el próximo mes, una vez que finalicen las notificaciones a las personas que invadieron el área protegida. Según las autoridades, la situación en Las Chorreras es crítica. En semanas recientes se ha documentado la deforestación de más de 20 hectáreas de bosque y la contaminación de mantos acuíferos producto directo de la actividad minera ilegal. Equipos de trabajo policiales desarrollan patrullajes preventivos en el sector de Chorreras, propiamente en el área de protección silvestre, conocido como el cordón fronterizo, milla fronteriza, en donde ubican un taller clandestino en donde se fabrican tómbolas. Inmediatamente se hace toda la coordinación pertinente con la Fiscalía y se realizan todas las coordinaciones para que se resuelva a derecho corresponde. La Cruz Roja Costarricense atendió este jueves 2 emergencias acuáticas en distintas playas del país, con saldo de una persona desaparecida y otra fallecida. El primer incidente ocurrió en Esterillos, en el Pacífico Central, donde un hombre de 42 años fue arrastrado por una corriente mientras se encontraba en el mar, y a pesar de los esfuerzos de búsqueda, el sujeto permanece desaparecido, según confirmaron las autoridades de Cruz Roja, quienes mantienen labores de rastreo y monitoreo en la zona. Horas más tarde se reportó una segunda emergencia en Playa Quesera, en la zona de Paquera. En este caso, un hombre de apellido Santa, de 52 años y de nacionalidad colombiana, perdió la vida tras sufrir un accidente acuático alrededor de las 9 de la mañana. Los socorristas confirmaron su fallecimiento en el lugar. Ambos incidentes vuelven a evidenciar los riesgos que representan las corrientes marinas para los visitantes, por lo que las autoridades reiteran el llamado a extremar precauciones, respetar los rótulos de advertencia y no ingresar al mar si las condiciones no son seguras. La Cruz Roja mantiene activos sus protocolos de respuesta en zonas costeras, especialmente durante la temporada alta de vacación y recreación, así como el día feriado de mañana. Costarricense atendió 2 accidentes acuáticos simultáneamente. El primero a las 9:26 en Playa Esterillos Este, esto en Parrita. Ahí nos reportan que un hombre de 42 años, extranjero, fue arrastrado por una corriente de resaca. Al llegar al lugar, los compañeros identifican que esta persona se mantiene desaparecida. Seguidamente, a las 9:45 de la mañana, pero en el sector de Playa Quesera, en Paquera, otro hombre extranjero de 52 años sufrió un accidente acuático. La Cruz Roja Costarricense, al llegar al lugar, lo identifica sobre la playa, el cual fue sacado por otros bañistas ya sin signos vitales.
La Comisión Municipal de Emergencias de Sarapiquí activó este jueves un operativo de asistencia humanitaria ante la incomunicación de varias comunidades fronterizas con Nicaragua, producto de las intensas lluvias de los últimos días. Entre las zonas más afectadas que están recibiendo víveres y apoyo logístico se encuentran Colpachí, Barbudo y Tambor, las localidades donde la crecida de los ríos ha impedido el paso terrestre y ha aislado las familias, decenas de familias. Pero para conocer el pronóstico del tiempo para mañana, ya vamos a tener contacto con Dani Reina para que nos cuente cómo estará el tiempo en este día feriado. Dani. Muy buenas tardes, Paola y televidentes, así es, pues bueno, las condiciones climáticas pueden ser que estén favorables para ciertos sectores del país. De hecho, quiero comentarle que según informó el Instituto Meteorológico Nacional, para lo que es la parte de la zona norte y el Caribe, las precipitaciones puede que regresen un poco más aumentadas. Esto debido a que lo que es la disminución, el aumento de los vientos alisios estarán provocando que ingrese más humedad desde el Caribe, desde el Mar Caribe. Pero vamos iniciando por el Valle Central. De hecho, para el Valle Central las temperaturas máximas estarán en 27 grados y mínimas de 15 grados. Estará parcialmente nublado, con nubosidad variable incluso en horas de la noche. Y para lo que es el Pacífico Central, estaremos con máximas de 32 grados. Muy importante, la nubosidad se va a permanecer. Eso sí, puede que se presenten para el Valle Central lluvias muy aisladas, más para la parte de la cordillera, más para las partes de la montaña. También. Lo que es el Pacífico Norte, máximas de 36 grados, es aquí donde vamos a tener el pico térmico más alto desde hace bastante tiempo, 36 grados de máximas y mínimas de 22. Parcialmente nublado, nos va a acompañar un poco la nubosidad, pero siempre va a prevalecer lo que es la parte soleada. Pacífico Sur, máximas de 33 grados y mínimas de 19. Como les estaba adelantando hace unos segundos, lo que es el Caribe, la zona norte, es donde probablemente se va a sentir más las precipitaciones, las lluvias. De hecho, podemos ver por acá que van a haber máximas de 28 grados y mínimas de 22. Nubosidad, incluso tanto en el día como en horas de la noche, y las lluvias se podrían presentar aisladas también. Lo que es el Caribe Sur, máximas de 29 grados y mínimas de 22 y parcialmente nublado también. Lo que es las condiciones atmosféricas para lo que es la zona norte se mantienen con 31 grados y mínimas de 17 grados. Eso sí, tomar las precauciones del caso porque estas lluvias se van a estar presentando de manera aislada, como les estaba mencionando, en ciertos sectores. Entonces prepararnos, ¿verdad? Por si la zona en la que usted se va a dirigir, se va a preparar, pues con lluvias, un poquito de botas, en caso de que también nos agarre pues las precipitaciones. Este es el pronóstico del tiempo para este ya final de semana tan esperado. Lo decíamos al inicio de este noticiero, Intel anunció el cierre de las operaciones de su planta de manufactura en el país. El anuncio fue confirmado esta tarde a Diario Extra y se da en medio de informaciones sobre la reducción en un 15% de toda la producción mundial de esta empresa. ¿Para dónde se traslada esta manufactura de Intel? ¿Qué va a pasar con quienes están o trabajan en esta empresa? Según datos, esta planta fue inaugurada tan solo en el mes de agosto del año 2022. Fue inaugurada de nuevo. Recordemos que Intel ya había hecho un traslado hace algunos años también de esta planta de operaciones y había vuelto al país. Y por eso se consideraba que era un espaldarazo a las políticas de atracción de inversión extranjera. Pero, ¿qué va a pasar ahora? Maricruz Brenes nos informa en vivo desde el sector de San Antonio de Belén y nos trae los detalles. Maricruz. Donde está precisamente esta planta, que es la que se va a trasladar a estos países de Malasia. Y es que precisamente se viene a inaugurar en el marco del 25 aniversario de Intel, que se hace la inauguración de esta planta. Hablando con expertos, ellos nos comentaban, pues no solamente la pérdida económica que tiene el país, sino también la pérdida de trabajo para al menos 800 familias que decía la diputada Pilar Cisneros
dineros que podría haber en este despido de personal, en este traslado de la empresa. Pero vamos a escuchar mejor de boca de los expertos qué significa que una empresa como Intel se vaya de este país y cómo queda Costa Rica a nivel internacional en la siguiente información. Este jueves, la empresa Intel informó del cierre de operaciones en la planta de ensamble y prueba. Según manifestó, la empresa consolidarán las operaciones en Malasia y Vietnam en los próximos meses. Ellos han sido muy agresivos en zonas francas y en incentivos fiscales para atraer inversión extranjera directa, y en este caso ya tienen trabajando Intel y probablemente pues le están enamorando para que se vengan también con esta planta, porque los principales trabajos de ellos son producción en masa para el mercado asiático, sobre todo para el mercado chino. Intel reveló que Costa Rica continúa siendo parte clave de las operaciones globales, con más de 2.000 empleados a tiempo completo en el sector de ingeniería y servicios globales. El impacto que esto tiene, por supuesto, en las familias y en el ecosistema, digamos, de las personas que eran o han sido trabajadores de Intel será mayúsculo, y dentro del ecosistema costarricense, por supuesto, tendrá un efecto de una disminución de salarios, de una disminución de ingresos. La planta, que se traslada a Malasia y Vietnam, la inauguraron en el 2022. Nosotros perdemos 800 empleos que ya Procomer está trabajando para recolocarlos, y tienen mucha esperanza porque, ya te voy a decir, la empresa Applied Materials anunció que es la empresa líder en producción de equipos para fabricación de semiconductores, y anunció que se viene a instalar a Costa Rica. Sinceramente fue un balde de agua fría. Estamos hablando de muchísimos, de cientos de empleos. Costa Rica tiene un talento humano increíble, tenemos una seguridad jurídica respaldada y una democracia fortalecida. Sin embargo, hay que poner atención de por qué se están yendo para otros continentes, ¿verdad? Y eso es un trabajo desde la Asamblea Legislativa y desde el propio Poder Ejecutivo. Desde hace al menos 30 años, Intel se mantiene en Costa Rica. Les comentaba al principio de esta información que esta planta se vino a inaugurar en el marco de los 25 años de estar Intel en Costa Rica. Voy a apartarme un poco para que ustedes puedan ver en imágenes de mi compañero Miguel, y para contarles también de esta empresa un poco de lo que es la planta, de lo que es esta historia. Ustedes están viendo totalmente en vivo que hay salida del personal de algunos vehículos, algunas motocicletas, algunos camiones que están pues saliendo de la planta en estos momentos, y esta inversión o esta planta tuvo un costo aproximado de los $1.000 millones en esos 2 últimos años que se había hecho la inversión en el marco del 25 aniversario. Durante la pandemia, que era pues en el momento que se da esta inauguración, se contrataron aproximadamente 1.750 personas, de las que por supuesto conforme pasa el tiempo pues algunas ya no van a estar trabajando acá, mientras que otras mantendrán sus puestos, y también se abrieron otros puestos durante el paso de estos años. Y precisamente, o en apariencia, le repetimos que sería lo que tiene el dato de la diputada Pilar Cisneros, un aproximado de 800 personas son las que vienen a perder este trabajo después de 30 años de mantenerse Intel en Costa Rica. En su momento, uno de los encargados de la empresa decía que Costa Rica era el lugar apropiado para tener esta planta, para lo que era la expansión de sus productos, y de hecho durante este tiempo de pandemia que se hace la contratación de estas personas, se logra la importación de algunos productos hacia otros, la exportación, perdón, de los productos hacia otros países, y hoy lamentablemente se viene a dar esta noticia de un aproximado de 800 personas que vienen a perder este empleo, que no solamente representa una pérdida económica para el país, o que Costa Rica pues vendría a quedar mal parado a nivel internacional,
nacional, sino también es la pérdida económica de muchas familias, es la pérdida de trabajo que tienen muchísimos empleados que actualmente pues estaban laborando y que en los próximos meses esta planta en específico va a ser desplazada a Malasia y también pues a otros sitios que precisamente esto es parte de las investigaciones que tratan de ahondar las instancias competentes para poder identificar por qué es que se viene a dar realmente este desplazamiento, si es por una cuestión de manufactura, si es por una cuestión de precios, si es por una cuestión de mercado, qué es lo que se está moviendo realmente para que Intel tome la decisión de desplazarse hacia otros países y dejar Costa Rica. De momento está la información que tenemos, usted continúa con más en el set principal. Gracias, Maricruz. Por supuesto, vamos a seguir con este tema y es que hay reacciones sobre este cierre de la planta de Intel que fue anunciado esta tarde. Y vamos a dar un contexto también. Fue anunciado también en Estados Unidos, donde se anuncia una disminución del 15% de toda la producción de Intel. La Cámara de Industrias en un comunicado dijo que lamenta profundamente la pérdida de empleos formales en el país y debido a mejores condiciones de competitividad, apostando por proyectos urgentes que son necesarios en nuestro país para poder tratar de retener este tipo de industrias y también representa una situación sensible en nuestros empleos y una señal de alerta para los retos estructurales que enfrenta la economía costarricense. También la UCAEP dice que este tipo de decisiones, aunque responden a estrategias globales, obligan a Costa Rica a acelerar reformas clave para mejorar su clima de inversión y competitividad, así para evitar que otras compañías replanteen su permanencia o expansión en el país. Esto es parte de la reacción de la Unión de Cámaras Costarricense y asociaciones de la empresa privada. También la Cámara de Industrias dio su reacción sobre esto, indicando que lamentan profundamente el anuncio sobre el cierre de operaciones de la planta de ensamble y pruebas de Intel en Costa Rica, una operación que ha sido clave para el desarrollo del sector de manufactura avanzada en el país. La Cámara de Industrias está comunicando mediante este comunicado que se reunirán el próximo martes con representantes de Intel para abordar en detalle este reciente anuncio sobre este traslado de la planta de ensamble y prueba. Recordemos que Intel maneja no solo esta operación en Costa Rica, sino que también maneja la operación de seguridad y también la operación de servicios globales. Esas dos operaciones, con aproximadamente 2.000 personas, 2.000 empleados, se mantiene en Costa Rica y lo que se traslada a Malasia y a Vietnam es la planta de ensamble y prueba que había sido inaugurada tan solo hace aproximadamente, iba a ser casi 3 años. Así que estaremos, por supuesto, ampliando más sobre lo que representa este anuncio de la empresa Intel y también las repercusiones, no solo en el empleo, sino también en los números del Banco Central, en los números macroeconómicos, y estaremos también teniendo una entrega especial en nuestra edición a las 9 de la noche en nuestra edición Mesa de Análisis sobre este tema. Así que desde ya los invitamos para que nos acompañen para analizar esta noticia del cierre, del traslado de la planta de operaciones, la planta de ensamble y manufactura de Intel. Bueno, y más, vamos con otras informaciones. El Tribunal Contencioso Administrativo anuló la resolución que permitía el ingreso del aguacate enfermo a Costa Rica. Ya casi vamos con eso. Vamos a hablar de la guanacastequidad, porque más de 800 estudiantes tomaron las calles de Cañas con alegría y talento para dar inicio a esta fiesta que conmemora los 201 años del legado guanacasteco en Costa Rica. Este jueves 24 se realizó el pasacalles desde el Liceo Maurilio Alvarado a las 8 de la mañana y recorrió 1 kilómetro hasta llegar al redondel Chorotega. Cimarronas, bailes, retaílas y mascaradas, así como teatro, hicieron que Cañas, la ciudad de Cañas, vibrara con identidad
durante este día previo al día de la anexión del partido de Nicoya. Y el Tribunal Contencioso Administrativo, lo decíamos anteriormente, anuló la resolución administrativa que permitía el ingreso del aguacate enfermo a Costa Rica. Así como el aguacate, la papa y otros productos están sufriendo de esta problemática. Productos como el aguacate y la papa que ingresa a Costa Rica tienen un problema de contaminación, lo que hace que en apariencia, al estar en contacto con la producción nacional, esta enferme y los productores tengan pérdidas millonarias. Se da justicia, se reconoce el derecho de los productores y se le da la razón. Y esto es fundamental, es importantísimo para restablecer el derecho, el orden, la justicia, y que Costa Rica pueda seguir produciendo y pueda seguir teniendo seguridad alimentaria. Según explicó el abogado que lleva este caso, Costa Rica se comprometió con un análisis de plagas cuando ingresó a la OMC. Tenemos un serio problema o un desconocimiento total, no del presidente precisamente, él no tiene por qué saber de eso, sino de sus colaboradores, a los cuales debería sentar responsabilidades por perder juicios como el que se perdió del aguacate. La papa también tiene este problema. Lo hemos denunciado públicamente, lo hemos conversado con las autoridades del gobierno y ahora pues no nos ha quedado también en conjunto con la Corporación Hortícola, quienes ellos han presentado la denuncia, haciendo constatar que se debe hacer el análisis de riesgo de plagas como debe hacerse para evitar que ingrese, en este caso, la plaga de la papa el Zebra Chips, y no cambiarlo por un informe técnico que ellos mismos dicen que tienen que aplicar un antibrotante donde tenemos las pruebas en que no se está realizando. El principal problema en el caso del aguacate es que viene desde México, pero también se trae de otros países como Perú, Chile y Colombia. Intentamos conocer la posición del Ministerio de Agricultura y Ganadería, pero por temas de agenda no fue posible obtener una respuesta. Este jueves se detuvo a una cuarta lancha cargada con droga en aguas del Pacífico Sur, según informó Seguridad Pública. El navío era tripulado por 2 costarricenses y un nicaragüense que fueron detenidos durante el cumplimiento policial. En la embarcación se hizo el hallazgo de 25 bultos con aparente droga, misma que es custodiada junto a los detenidos mientras se realiza el conteo final de este cargamento. El guardacostas costarricense junto con la PCD han logrado dar con un navío ubicado en aguas del Pacífico costarricense. El mismo fue abordado por el guardacostas y se han encontrado 25 sacos con eventual droga. El barco está siendo dirigido a puerto, llegará al final de esta tarde, en donde haremos el recuento oficial de la cantidad de droga que el mismo transporta. Una buena alimentación puede ser la diferencia entre culminar o no la romería. Los expertos advierten que una mala elección de comidas puede provocar deshidratación, molestias estomacales y además fatiga. Nuestra compañera Milagro Torres nos amplía sobre esto porque mucha gente toma la decisión de hacer la romería, por ejemplo, a partir de mañana durante el fin de semana y ya prácticamente todos los días de la otra semana. Milagro. Hola, muy buenas tardes y buenas tardes a ustedes también, amigos televidentes. Efectivamente, muchas personas en este momento ya se están preparando porque van a aprovechar este feriado para hacer la romería. Y si usted es una de ellas, es importante que tome en cuenta las siguientes recomendaciones que vamos a ver de los especialistas en nutrición. Ante la cercanía de la tradicional romería hacia Cartago, especialistas en nutrición hacen un llamado a los peregrinos para cuidar su alimentación durante el trayecto. Es muy importante también que en estos tiempos de comida previos a realizar la romería estemos evitando ciertos alimentos, comidas muy grasosas, comidas muy pesadas, por ejemplo las frituras, salsas que estén muy grasosas, que estén muy condimentadas o que incluso sean muy saladas. Las comidas muy saladas van a producir mucha sed, entonces la persona va a tener que buscar otros alimentos como para compensar. Posteriormente, bueno, también hay que evitar mucho el exceso de cafeína, porque la cafeína puede deshidratarnos.
Esto va a estar presente no solamente en el café, sino que también hay algunos tés o algunas bebidas que contienen mucha cantidad de cafeína que también deben ser evitadas. Una mala elección de los alimentos puede provocar deshidratación, malestares estomacales o fatiga excesiva. Sí es importante ir consciente y preparado a lo que voy y no improvisar tanto. Entonces, como decía, llevar meriendas, llevar con lo que me voy a hidratar, ¿verdad? Por lo menos tomando en cuenta que uno debería de tomar entre 400, 800 mililitros de líquido cada hora, ¿verdad? Durante la caminata. Entonces, más o menos yo calcular cuánto tiempo voy a durar y entonces más o menos cuánto líquido puedo necesitar. Es importante también tomar en cuenta que mi cuerpo no solo pierde líquido, sino que pierde electrolitos. Entonces, eso no necesariamente tiene que ser una bebida rehidratante como tal o un suero comercial como tal. Puedo agregar un poco de sal al agua también y eso me ayuda, digamos, como a ir reponiendo también la parte de los electrolitos. Una buena alimentación puede marcar la diferencia en su camino a la fe. Prepararse con conciencia es clave para que el cuerpo acompañe con fuerza el compromiso espiritual. Y ahora vamos a ver lo que sí y lo que no debe llevar usted a la romería para comer. Y entonces vamos a ver la siguiente información, porque esto es muy importante para que ustedes lo tomen en cuenta. Lo que sí debemos llevar a la romería. Es muy importante entonces que usted consuma un alimento que sea totalmente nutritivo. Puede comerse un casado antes de realizar la romería, porque esta comida completa le ayudará a tener la energía suficiente para que usted logre terminar ese camino de fe. Además, debe de consumir algunas frutas frescas. Se recomienda, por ejemplo, el banano. Además, la hidratación. Esta es sumamente importante. Debe de tomar la suficiente agua que lo hidrate. Recomendaciones de los nutricionistas: puede colocarle un poquito de sal o bien alguna bebida con electrolitos. Bien, el suero, ese suero que se compra en las farmacias, puede llevar ese suero e irlo tomando por sorbos. No es llegar y tomárselo totalmente, sino ir poco a poco, entre 400 y 800 mililitros cada hora es lo que se debería de consumir. También el pan integral. Es importante entonces que si usted quiere tener energía, entonces pueda consumir, por ejemplo, pan integral y también, como lo vemos acá, semillas secas. Llevar esas semillas e irlas comiendo en el camino. Esto le va a ayudar entonces a tener más energía y poder terminar todo ese trayecto. Ahora vamos a ver lo que no debería de consumir. Y entonces vamos a ver de este lado que cosas no deberíamos de consumir. Por ejemplo, la soda, las gaseosas, esas que tienen mucho azúcar, no son recomendables. Además también las hamburguesas, las frituras, pizza, todos estos alimentos que están muy cargados de grasa, esos alimentos no se deberían de consumir. Además, si usted es intolerante a la lactosa, pues evidentemente sabe que no debería de tomar, por ejemplo, leche o yogur, mucho menos se va a ir a hacer la romería, porque definitivamente podría caerle muy mal a su estómago. También los alimentos crudos, evitar alimentos crudos que puedan hacer que su digestión sea más pesada, y esto hace que entonces cuando usted vaya en su trayecto haga que tenga tal vez algunas situaciones, calambres y demás. Y sobre todo la sal, el exceso de sal o el exceso de azúcar podría provocarle también que tenga más sed, que tenga que consumir más agua, y esto hace entonces que tenga la necesidad de ir al baño y entonces va a tener que desviarse de su camino. Cada hora debe entonces de consumir entre 400 y 800 mililitros de agua, para que lo tome en cuenta, y si ya se está preparando para la romería, entonces vaya empacando la botella de agua para que la pueda también rellenar si es necesario. Y ahora vamos a tener con nosotros una entrevista porque vamos a desarrollar un poco más este tema. Hemos invitado a la nutricionista Leslie Vega, con quien vamos a conversar un poco sobre esa comida, para desarrollar un poquito más este tema, que sí se debe y que no se debe
comer. Entonces, bienvenida. Gracias por estar con nosotros y ahora vamos a conversar un poco sobre cuáles son esos alimentos que sí debemos consumir antes, o que mejor dicho, debemos consumir antes de iniciar la romería. Cuando hablamos de lo que tenemos que consumir antes, pensando en este pilar de que tenemos que proveerle a nuestro cuerpo energía, es importantísimo que días previos la persona se mantenga correctamente hidratada. Entonces, si usted es una persona que no acostumbra regularmente a tomar agua, asegúrese de por lo menos una semana antes, cada día no consumir menos de 2 litros de agua. Y a mí me gusta recomendarle al paciente romero que un día antes incluya electrolitos, alguna bebida que pueda proveerle no solamente agua, sino que también contenga sodio y potasio para evitar calambres y para evitar, digamos, dolores musculares durante o después de realizar este acto de fe, ¿verdad? A nivel de la comida, dependiendo la hora en donde usted vaya a realizar la caminata, exactamente como lo dijiste, no salgan sin comer. Siempre realicen unas 2 horas antes una comida fuerte, que sea lo que usualmente la persona come, evitando tal vez alimentos fritos o muy grasosos o que causen alguna irritación a nivel de estómago. Entonces puedo comerme una pasta con atuncito, que es una proteína, por ejemplo, de muy fácil digestión, o arrocito, frijoles y alguna fuente de proteína con vegetales, un picadillo, algo que usted esté acostumbrado a consumir, pero siempre dándole un valor agregado a lo que son fuentes de carbohidratos, como arroz, frijoles, pasta, papa, garbanzos, lentejas. Qué importante es esto, y ahora conversemos también un poco sobre cuáles son esos alimentos que sí podemos consumir entonces cuando vamos ya en el trayecto de la romería. Leslie. Esto es algo en lo que las personas fallan con mucha frecuencia porque se van bien comidos, pero no planifican lo que van a comer durante la caminata. Tenemos que recordar que en ese momento las reservas de energía que se encuentran en nuestros músculos van a ser muy fácilmente agotadas. Entonces necesitamos estar, por decirlo así, recargando esa fuente de energía. Cada hora deberíamos de hacer una pequeña merienda. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, un banano, una barrita, estas famosas como jaleitas pequeñas que algunas presentaciones ahora también tienen electrolitos, es una muy buena opción. O por ejemplo algún colado de fruta, alguna barrita, una galleta. Es importante que entendamos que siempre la prioridad es el carbohidrato porque nos da un poco de susto. Definitivamente estas recomendaciones son muy importantes para que ustedes las tomen en cuenta. Muchas gracias, Leslie, por haber estado con nosotros. Y ahora vamos a hablar, porque ayer lo mencionábamos también, que hoy iniciaba el Camino de la Fe para los romeros de Cotobruz. Y es que efectivamente hoy inició oficialmente la romería desde San Vito de Cotobruz, una tradición que ya cumple 40 años. La primera etapa recorre 17 kilómetros hasta Sabanillas y en los próximos días los peregrinos pasarán por Paso Real, Buenos Aires, Pérez Celedón y el Cerro de la Muerte, en una ruta que supera los 200 kilómetros hasta la Basílica de Los Ángeles. Al ingreso a Cartago está previsto para el 1 de agosto a las 8:30 de la mañana. Hoy lo iniciaron primero con una misa y luego ya salieron en la caminata hacia Cartago. Entonces, estas esperamos que sean recomendaciones que usted tome en cuenta y que si mañana o la próxima semana va a realizar la romería, lleve en su mochila estas recomendaciones que le acabamos de decir, porque la alimentación también es importante en este momento. Este fue un reporte de Milagro Torres. Volvemos con más. Gracias, Milagro. Lleve sobre todo, además de todo, alimentación, hidratación, medicinas. Lleve estos consejos que le estamos dando precisamente para que usted se prepare y tenga la mejor forma de llegar hasta Cartago sin tanto problema. Un informe de la Defensoría de los Habitantes señala que el Estado costarricense no estaba preparado para recibir al grupo de personas deportadas desde Estados Unidos a finales de febrero. Esto como parte del acuerdo migratorio entre ambos países.
Según el informe emitido por el ente defensor, los migrantes provenientes de países como Afganistán, Venezuela y Colombia fueron recibidos sin condiciones básicas, sin acceso inmediato a asistencia médica, orientación legal ni un espacio adecuado para su recepción en el aeropuerto Juan Santamaría. Vulnerando algunos derechos de estas personas si no se tomaban las decisiones y se realizaban las acciones adecuadas para atender sus necesidades en el territorio nacional. Recordemos que estas personas llegan a Costa Rica no de forma voluntaria. Estas personas vienen al país a partir de un proceso de detención en el que fueron sujetos en otro país, en otro estado, y Costa Rica los recibe. El operativo incluyó el traslado de los deportados del Centro de Atención Temporal Migrantes CATEM en Golfito mediante un viaje terrestre sin evaluación médica previa, lo que afectó especialmente a personas vulnerables como niños, adultos mayores y mujeres embarazadas. Además, la Defensoría denunció que no se les informó con claridad ni se brindaron mecanismos efectivos para solicitar refugio, lo que generó un ambiente de incertidumbre y privación de libertad de facto, ya que no se les permitía salir del centro libremente. En respuesta, el Ministerio de Seguridad Pública rechazó las críticas y afirmó que la Defensoría no acompañó todo el proceso. Es importante recordar que estas personas van a aportar un documento el cual les permite a ellos acceder a los diferentes puestos de trabajo o mantenerse en el territorio nacional. Es importante recalcar que estas personas están ingresadas en el CATEM de forma voluntaria, porque la propia condición de categoría humanitaria les permite egresar en total libertad de ese centro. La situación derivó de un fallo de la Sala Constitucional que ordenó la liberación de 28 migrantes retenidos sin sustento legal, exigiendo además al Estado definir su estatus migratorio y reparar posibles daños ocasionados. Vamos a ir a una nueva pausa y al volver el Tribunal Supremo de Elecciones definió ya cuántos diputados por provincia serán electos en febrero. ¿Cuáles provincias perdieron una diputación y cuáles la ganaron? Se lo contamos al volver. Gracias por continuar con Extra Noticias. La próxima Asamblea Legislativa tendrá un diputado más de Alajuela, de Guanacaste y también de Punta Arenas, mientras que Cartago Heredia y San José perdieron un escaño cada una. Así lo determinó el Tribunal Supremo de Elecciones. El Tribunal Supremo de Elecciones fijó la cantidad de diputados por provincia para la próxima asamblea. De San José habrá 18. Cada candidato requiere entre 38.500 y 39.000 votos para ser electo. De Alajuela serán 12. Tendrán que captar entre 34.000 y 34.500 seguidores. En Cartago 6. La votación que requieren es entre 42.500 y 43.000. En Heredia 5. Requieren unos 45.500 o 46.000 votos. En Guanacaste 5, quien quiera ser diputado tendría que generar entre 26.500 y 27.000 votos. En Punta Arenas 6, entre 27.000 y 27.500 votos. Y en Limón 5, por lo cual cada persona interesada en una curul tendría que obtener entre 30.000 y 30.500 votos, números aproximados. Se parte de que la representatividad también tiene que ser territorial. Entonces, aquellas provincias con más población tendrán derecho a más curules. En la última elección, por ejemplo, San José, que es la provincia con más población, tuvo 19 curules. Tras las votaciones, los diputados se eligen según el cálculo de cociente, subcociente y residuos. Básicamente eso se obtiene dividiendo la cantidad de votos que se reciben entre la cantidad de escaños que se reparten en la provincia. Eso nos da la cifra del cociente. La mitad de este cociente es el subcociente, y aquellos partidos que no superan la barrera del subcociente, que obtienen menos votos que el subcociente, quedan automáticamente eliminados de la repartición de escaños. En las elecciones de febrero del año 2022, solo 6 partidos. Habían un poquito, creo que cercano a 30 partidos participando, y solo 6 partidos obtuvieron cociente o subcociente. Según los expertos, para los candidatos a diputaciones es fundamental el acercamiento con la población y la exposición en medios para darse a conocer, así como sus proyectos. Y al final de cuentas, cuántas personas de un partido político lleguen a
a ocupar curules en la Asamblea Legislativa no se da tanto por el desempeño que tuvieron durante la campaña o por sus propuestas, sino más bien por un efecto de arrastre del candidato o candidata presidencial. Será el 1 de octubre cuando el Tribunal Supremo de Elecciones convoque a los comicios del próximo año. Por supuesto, estaremos dándole seguimiento a esta nueva aventura del costarricense Warner Rojas. 6:59, hasta aquí esta edición de Extra Noticias. Muchísimas gracias por su compañía. A las 9 de la noche los espero con más aquí en nuestra edición Mesa de Análisis. Vamos a analizar precisamente esta salida de la planta de Intel. ¿Qué repercusiones puede traer para nuestro país? Agradecemos también quienes nos acompañaron por los 92.3 FM de Extra Radio y también en nuestras redes sociales. Los dejamos con toda la información deportiva en Acción 360. Muy buenas noches.